Lugar común en las controversias bíblicas más ancestrales es el don de lenguas. Y preguntamos, ¿es el don de lenguas una demostración indispensable de la llenura del Espíritu Santo? ¿De qué se trata el don de lenguas? ¿Es una glosolalia e ininteligible? ¿Es lengua de ángeles? Bueno, hace falta extraer de las escrituras respuestas que arrojen luz sobre este tema a veces confuso para muchos. Pero, ojo, Dios otorga dones a su pueblo con el propósito de brindarles herramientas que le ayuden en la testificación. Mi nombre es Jaime Lascarro y les doy la bienvenida a una más de Preguntas Difíciles en la Biblia de su canal Umbrales de la Eternidad. Alguien ha preguntado en este canal, por favor explíqueme si el don de lenguas que aparece en 1 Corintios 14 se trata de un lenguaje ininteligible o de otros idiomas. Bueno, para responder esa pregunta, entonces debemos iniciar diciendo que existen tres interpretaciones básicas acerca de la manifestación del don de lenguas que hubo en la iglesia de Corinto. ¿Cuál es la primera? La primera sostiene que dicho don consistió en la habilidad de hablar idiomas de ángeles, y esta tesis está fundamentada en la siguiente referencia que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, dijo él. La segunda interpretación argumenta que en virtud del Espíritu Santo, el don de lenguas constituye la capacidad de hablar en otros idiomas. Y para ello debemos buscar Hechos capítulo 2, usted puede consultar ese capítulo. Ahí va a constatar todos los eventos relacionados con el Pentecostés, en el que indiscutiblemente pues cada uno de los allí presentes en el aposento alto salieron hablando diferentes lenguas, idiomas correspondientes a los grupos de etnias que se reunieron allí para predicar el Evangelio. Muchas personas hablando diferentes idiomas. La tercera interpretación sostiene que bajo la influencia del Espíritu Santo, el don proporciona un lenguaje que se caracteriza por su arrobamiento ininteligible, y esto lo leemos en 1 Corintios 14, ya que nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Con el propósito de decidir cuál es la interpretación que corresponde, debemos comenzar justamente por 1 Corintios capítulo 14. Y preguntémonos, ¿es posible comprender bien la verdadera naturaleza del don que se manifestó en la citada iglesia? En este capítulo, Pablo no proporciona una detallada descripción del don al cual nos estamos refiriendo. En todo caso, debemos admitir que hay diferentes posibilidades. Así que, basados en la Biblia, podemos preguntar cuál es la interpretación más probable. Entonces, hagamos dos abordajes, uno llamado contexto mayor y otro el contexto menor. En cuanto al primero, el contexto mayor está formado por los textos que hacen una referencia específica al don de lenguas, y el más conocido es Hechos 2, que ya hemos citado anteriormente. Existe un consenso generalizado en el sentido que el don de lengua se refiere a idiomas extranjeros, porque nos dice el versículo 4 de ese capítulo: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y más adelante en el versículo 6 leemos: cada uno de los asistentes les oía hablar en su propia lengua. El resto del libro enfatiza esa misma idea. La Comisión Evangélica en Marcos 16-17 incluye la siguiente frase: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Instrucción que seguramente se está refiriendo a idiomas extranjeros.
Ahora bien, aparte de Primera de Corintios 14, el don de lenguas confiere la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para hablar otros idiomas. Cuando aparece un texto como Primera de Corintios 14, cuya interpretación ofrece dificultades, necesitamos valernos del principio bíblico de interpretación y por esto deberíamos interpretar este texto sobre la base de los pasajes que traten el mismo asunto y cuyo contenido y propósito sean claros, como es el caso de Hechos 2 y Marcos 16-17. Entonces, al considerar el texto debemos estar atentos para descubrir si es que se trata o no del mismo tópico. Entonces vayamos al otro abordaje, el que ya le mencioné, el del contexto inmediato. A partir del texto de Primera de Corintios, ¿qué se puede aprender acerca del don de lenguas? Lo desconcertante en este tema es el aspecto ininteligible del don, pues como leíamos en el versículo 2, nadie le entiende. Esta es la diferencia fundamental de la manifestación del don que aparece en Hechos 2, situación que ha de conducirnos a algunos a deducir que el don de lenguas tiene más de una manera de manifestarse. Otros lo que hacen es, intentan armonizar ambas posiciones, argumentando que el don de Corinto era inteligible, ya que allí se hablaban idiomas que eran desconocidos para algunos presentes, razón por la cual se necesitaba de un traductor allí. Según nos lo dice el versículo 13, es como considerar hoy en día que en algunas de nuestras iglesias o templos o lugares de congregación se reunieran al mismo tiempo personas que hablaran unos alemán, otros inglés, otros francés, otros mandarín y otros sueco. Y así que pues el hecho de que alguien tuviera el don de hablar en mandarín, pues implicaba que los que no entendiesen mandarín se les tradujera, o el que hablara, que tuviera el don de hablar alemán, el que estaba al lado y hablando francés no iba a entender nada, entonces requería de la interpretación, cosa que tenía las condiciones de la iglesia en ese entonces, que eran condiciones inmersas en una cultura en la que crecía la iglesia. Así que, por eso, nos dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla, porque algo básico y fundamental en la adoración es entender qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está explicando, qué es lo que se está cantando, etcétera, etcétera. Ahora, en tercer lugar, Pablo establece que el don no debe llevar a una persona a perder el control sobre sí mismo. En la iglesia, él dio una instrucción en el sentido que 2 o 3 debían hablar en lenguas, y en caso de que no hubiera traductor, pues aquellos que estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo para que hablaran en otras lenguas deberían quedarse en silencio. Todo esto con el fin de no manifestar desórdenes y confusión al interior de la iglesia. Dice ahí en el versículo 27 y 28, si hablara alguno en lengua extrañas, o a lo más 3 y por turnos, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, la capacidad de controlar la expresión del don parece indicar que no se trataba de expresiones vertidas en estado de éxtasis durante los cuales la gente pierde el control sobre sí mismos. Lo cuarto que hay que decir es en relación o con relación a las ideas contrarias que prevalecen en el mundo religioso de hoy, pues Pablo no pretende estimular a cada feligresa que aspire a recibir este don. Al contrario, los desanima, por lo menos en el ámbito de la iglesia, justamente para no romper con el principio del orden. Pablo piensa que el don de profecía es mucho más importante que el talento de los idiomas.
describió él que seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y agrega más adelante, así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. El don de profecía también es denominado como, bueno, esta cita anterior es de 1 Corintios 14, 1 y 22. Les decía que el don de profecía también es denominado como espíritu de profecía, que siempre ha estado presente en medio del pueblo de Dios. Este espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis, y se halla relacionado a la necesidad siempre latente de demandar el pecado para llevar al arrepentimiento y la confesión. Todo esto con el propósito de que el Espíritu Santo pueda obrar en cada creyente. Por esa razón, las visiones de los profetas servían para descorrer el velo del futuro a fin de dejar ver las consecuencias que acarrea al pueblo de Dios el ser reverde y terminar en caminos muy enredados y desgracias. Por eso Pablo dice que este don es más importante que el de lenguas. En aquellos días de tanta profusión de idiomas y dialectos, la enseñanza del Evangelio podría ser un gran problema. Fue una gran señal que la Iglesia recibiera ese regalo tanto para el creyente, reafirmándolo en la fe, como para el no creyente, llamando su atención a un hecho sobrenatural nunca antes visto, que le confirmaría la procedencia sobrenatural divina de quien recibiera ese don. Pero aún así, con todo y don, si el pecado permanece, nunca se cumpliría por completo la promesa del pacto de salvación en los adoradores. Por lo mismo, tampoco es de considerar que la profesión de este don constituya una credencial de conversión o de la recepción del Espíritu Santo. Así que mi comentario simplemente ilustró la dificultad de arribar a una respuesta definitiva a esta pregunta. ¿Existe base bíblica suficiente para considerar que el don de lengua se refiere a la capacidad de hablar otros idiomas? En efecto, la palabra griega glosa, cuando se la utiliza con relación a un don o regalo, no significa lengua sino idioma. La expresión moderna de hablar en lenguas no debería usarse como una equivalencia del don descrito en el Nuevo Testamento. Muy bien, con esto pretendemos ayudar a explicar este tema. Les agradezco. Si le ha gustado, pues ponga su like, si no, dedito abajo, también comente acá abajo en el cajón del chat para que usted pueda también formular otras preguntas. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Hasta entonces.